La novia del Nahual. Durante décadas se han contado en mi pueblo del estado de Oaxaca miles de historias que afirman la existencia de los supuestos nahuales. Mi abuela cuenta que en el pueblo ocurrió hace más de 60 años un evento aterrador donde un ser llamado Nahual, que era mitad hombre y mitad bestia, esperaba el anochecer para aparecerse por las calles y robarse a los niños, principalmente recién nacidos. Dicen que este ser era un brujo vecino que vivía cerca de la escuela del pueblo. En ese entonces, las familias oaxaqueñas vivían aterradas, principalmente en los hogares donde había niñas y mujeres que recién habían dado a luz, ya que el Nahual las buscaba para arrebatarles a sus hijos. El terror de los campesinos era tan grande que no dejaban que se quedaran en sus casas sin protección. Siempre alguien estaba al pendiente de ellas con un machete bendito, cuchillos de plata o balas curadas por lo que pudiera pasar. Luego, la voz se corrió por todo el municipio y que había un nahual entre la población. Y esto porque ya habían varios niños que se habían perdido. Por ese motivo, un grupo de cazadores se armó de valor para tratar de atraparlo y darle muerte, ya que éste sabía lo que buscaban. Una noche yo desperté y le hablé a mi abuela, preguntándole si lo escuchaba. «Pon atención, abuela. Ahí está otra vez, como cada noche, está tratando de entrar. Va a tirar la puerta, tengo mucho miedo». Mi abuela, sin pensarlo dos veces, me quitó mi ropa interior, me la colocó al revés. Según, esto era protección. Pero en este justo momento, mi abuelo despierta de un profundo sueño, y como pudo, tomó su machete y lo persinó en nombre de Dios, y se armó de valor. En ese momento, la puerta fue derribada completamente. Después, entró un perro inmenso de color negro, caminaba en dos patas. Era la cosa más horrible que yo había visto a mis 12 años, pues a pesar de que en mi pueblo natal, Miaguitán, Oaxaca, eran populares los nahuales, estos jamás se acercaban a las casas. Mi pobre abuela abrazó a mis hermanitos y les tapó la cara. De pronto, esta bestia negra me tomó de la mano, y este ser me dijo con una voz tenebrosa: «Vengo por ti. Tú estás elegida y se debe cumplir lo que está marcado». Recuerdo que mi valiente abuelo no lo dejó terminar y de un tajo le partió parte de la cola. Esta cayó al suelo y este monstruo salió corriendo, tirando la cerca del patio, lanzando aullidos de dolor y de impotencia, para después perderse en el inmenso bosque de mi pueblo. Como pudo, mi abuelo colocó la puerta y esperamos al amanecer. Y la parte de cola que le cortó era una especie de lazo o cinturón indígena. Este traía las iniciales y colores de un señor conocido del pueblo, y ahora ya sabíamos quién era el Nahual, para así informar al pueblo y darles a conocer de quién cuidarse. Ahora el asunto era algo delicado, pues no pertenecía a la comunidad oaxaqueña, ya que era de la Ciudad de México, y por eso no tenía por qué disponer de mi vida, cosa que me sorprendió. Y en ese momento, mi abuela me hizo mis maletas y me mandó junto con mis hermanitos de regreso a la capital. Cuenta mi abuela que a la noche siguiente, de nueva cuenta, un perro más pequeño trató de entrar por la ventana. Cuando lo consiguió, este buscaba algo, solo que, gracias a Dios, ni yo ni mis hermanitos estábamos ahí. Y en ese momento, mi abuelo volvió a sacar su machete con mucho miedo, pero ahora vio que era uno más pequeño, y lo que hizo fue darle un golpe al piso, y este nahual quedó paralizado. Ya para el segundo golpe con el machete, el nahual quedó desmayado. Ahí aprovechó y lo encerró en una jaula para pollos, y de nueva cuenta esperó al amanecer, y el primero en llegar fue don Onofre García, un señor de unos 50 años. Era un hombre alto, moreno y fuerte, y de la manera más atenta le pidió a mi abuelo que le entregara a su hijo, de lo contrario pagaría las consecuencias. Y el señor continuó diciendo: «Mire viejo, a mi hijo le gusta su nieta para novia, y después él la tomará por esposa. Así es la ley en el pueblo, y no hay quien evite eso. Así que dime,
¿Cuánto quieres como pago? Yo tengo mucho dinero, oro, animales, joyas, lo que pidas. Eso sí, libera a mi hijo ahora o pagarás las consecuencias. Mi abuelo, con un poco de miedo, sacó de la jaula al perro y el señor, antes de irse, dio fecha para que me entregaran con él. Mi abuela soltó el llanto, pues era imposible, primero por mi corta edad y segundo, porque un día antes llegué a Ciudad de México. Cuentan en el rancho que este nahual era parte de una enorme familia que vivía cerca del río. En ese entonces, las familias de Miquitán vivían aterradas, principalmente en los hogares donde había mujeres guapas. Los campesinos del pueblo, cansados de este nahual y de sus múltiples ataques, le pusieron una trampa, y cuando pensó que me tomaría a su hijo como esposa, todos sacaron sus machetes bendecidos y descuartizaron a don Onofre. Él murió instantáneamente y le perdonaron la vida a su hijo, mismo que fue expulsado del rancho. Y dicen que se fue a vivir a Estados Unidos y ha estado allá por más de 30 años. Pero el año pasado fui a mi pueblo en Oaxaca y lo vi caminando por la plaza. Me lanzó una mirada de desprecio y odio. Creo que no fue nada bueno, ya que en estas noches a lo lejos en las montañas se escucha como un perro bravo aúlla, y temo que esta bestia cumpla su palabra, o peor aún, daña a mis pobres abuelos que aún siguen con vida a sus más de 70 años. Pero ahí no acabó todo. Los nahuales siguieron manifestándose una y otra vez. Y en una ocasión, uno buscaba meterse a una casa que se encontraba en las orillas del río. Los campesinos temerosos que todas las noches vigilaban el pueblo, lo sorprendieron disparándole en una de las piernas para inmovilizarlo, y al tenerlo de frente, con un machete curado le cortaron la cabeza, solo que no le pegaron bien, ya que salió corriendo rumbo al monte. Detrás de él se fueron todos los vecinos que buscaban vengarse de tantas mujeres, niñas y bebés robados. Por eso, no le perdieron la pista. Así pasaron horas y, después, lo encontraron moribundo entre los matorrales. Cuentan que la apariencia de este ser ya no era como la del animal feroz que vieron, ya que, nuevamente, tenía el rostro de un ser humano, pero sus manos aún eran las de una bestia. Ahí frente a todos estaba agonizando. Todo el pueblo lo quería ver muerto. Los pobladores afirmaron que se trataba de un vecino muy conocido que vivía en el centro del rancho y que era sabido por todos que se dedicaba a hacer maldades. En ese momento, los hombres terminaron por rematarlo. Era la vida de él, o que siguiera dañando con su maldad a las mujeres, niños o bebés. Nunca se supo qué hacía con los niños que se robaba. Lo que sí se supo es que después de la muerte de este nahual, los pobladores ya no volvieron a saber de la existencia de otro ser de este tipo. Se dice que en las comunidades vecinas algunos nahuales han aparecido y que también los han matado, y aún en Oaxaca se han manifestado una vez más. Por eso, gracias a Dios que me regresaron a Ciudad de México, y aquello quedó como una pesadilla. Las brujas de Jagua, Colombia. Mi país colombiano no solo es famoso por su café o zonas turísticas. Aquí también es afamada la brujería, la santería y artes oscuras que trajeron los esclavos hace siglos. También es visitado por aberrantes e impresionantes brujas aladas, y estas siempre vuelan en sus cielos al caer la noche. Es por eso que en algunos valles y montañas los niños no llegan a una edad adulta y mueren en extrañas circunstancias a temprana edad. Cuando éramos muy niñas, mis padres, siempre al esconderse el sol, nos lavaban pies, manos y cara con agua de sal. Y después de darnos la bendición,
nos colocaban una cruz en la frente con saliva y nos obligaban a dormirnos inmediatamente, pues ellos afirmaban que las brujas de Jagua, Colombia, estaban cerca y esas bestias estaban sedientas de sangre. En ese entonces nos cuidaban así porque mis padres eran muy pobres y no podían pagar una misa de bautismo en la iglesia. Recuerdo que así crecimos y después de años eso quedó en el olvido. La pobre casa, al morir mis padres, nos la heredaron y estaba entre el enorme cerro y la iglesia. Aún recuerdo que siempre nos prohibieron entrar a la casa de las brujas, y así fue, hasta que la curiosidad nos ganó, pues yo quería ver cómo estas mujeres usaban faldas largas y se cubrían del sol, tal como decía mi papá, y estas trataban de llevarse a los niños. Contaban que había 3 brujas. Estas eran peludas, y cuando se acabaron los bebés, mejor devoraban cerdos, vacas, caballos o hasta perros recién nacidos, pues aún los campesinos no los alimentaban con comida. Mi padre ya nos había advertido, y cuando murió no le hicimos caso. Un día subimos al monte a recoger la cosecha de maíz y a cortar hierba para los cerdos, cuando a lo lejos miré a 3 viejitas medio jorobadas. Estas huían a pasos lentos. Al mirarlas de reojo, noté que sus señas particulares correspondían con las 3 mujeres a las que el pueblo entero consideraba unas brujas. Pero era raro, ya que éstas jamás salían o se acercaban al pueblo. Yo corrí detrás de ellas sin temor, ya que quería salir de la duda. Allí noté que gente del pueblo les dejaba animales amarrados, bolsas de maíz y frijol, así como café tostado y tabaco. Esto era una especie de ofrenda o le colaboraban con alimentos para que éstas no salieran de la montaña o se acercaran al pueblo. Yo continué siguiéndolas, aún no creía ese cuento de que eran auténticas brujas. Regresé al siguiente día y llevé 2 ollas grandes de guisado con carne de res. Por cierto, me había quedado muy rico. Ellas al principio no me querían abrir la puerta, pues no estaban acostumbradas a visitas de extraños, y menos a convivir con personas del pueblo. Pero yo insistí tanto que terminaron por aceptar mi comida, y hasta me invitaron a comer con ellas. Entré a esa casa y olía como a cementerio. Era demasiado sucia y descuidada, pues estaba asquerosamente llena de ratas y cucarachas. Bueno, hasta ahí parte de lo que contaban mis abuelos y padres era mentira. Estas 3 ancianas de más de 90 años eran tan normales como tú o como yo. Calentaron la comida que traje y la sirvieron en platos grandes. Eso sí, eran desconfiadas, pues no quisieron comer hasta que yo primero probara los alimentos. Y cuando estas 3 ancianas me vieron saborearlo, lo empezaron a comer con gran desesperación y casi se metían los trozos de carne enteros. Pero de pronto cayó la primera al piso, la segunda hizo un riptos de ahogamiento y la tercera no había alcanzado a comer o probar nada cuando se me fue encima con gran coraje y me dijo: «¿Pero qué demonios trajiste a la casa? ¿Qué diablos te pasa? Por eso jamás recibimos visitas o comemos cosas preparadas por ustedes. ¿Acaso quieres matarnos?». En eso contesté sorprendida: «¿Acaso ustedes comen sin sal como rumora la mayoría del pueblo? Ustedes son brujas de verdad. Si es así, enséñenme a volar y convertirme en una bola de fuego, en un ave, por favor». Yo insistía sorprendida. En eso, la más vieja de las brujas, ya repuesta de la amarga experiencia de comer sal, me dijo: «Bueno, veo que no lo hiciste con mala intención, y como veo tu gran interés por saber de nosotras, me sorprende que quieras volar. Está bien, si eso quieres, eso tendrás, pero primero pasarás esta prueba. Lo primero que harás será de comer sal, y cada noche de luna de sangre rezar una oración, pero al revés». La verdad, sentí miedo al oír esto, y ahí comprendí que era mejor quedarme en mi ignorancia y curiosidad
a despertar algo no grato para los ojos de Dios. Y mejor desde ese día dejé de llevarles comida y me alejé del pueblo. Regresé unos 30 años después, y ahí, en las afueras del pueblo, pude ver de nuevo de lejos a estas 3 ancianas como si el tiempo jamás hubiera pasado. Y hasta la fecha, ellas no me han molestado ni yo a ellas, y espero siga así por mucho tiempo. Muchas gracias por escucharme.